Hola a todos, soy la doctora Melina Guerín y lo que quiero compartir con ustedes en estos breves minutos es si existe un valor recomendable de colesterol para cada una de las personas o esto es uniforme. Así que lo que les voy a mostrar es un poco de la evidencia para que tengan esta información. Entonces, ¿cuáles son los valores recomendables para cada persona? Acá lo primero es quién puede tener un infarto o un ACV o morir de causa cardíaca. Abajo, la edad en años de la persona y en un eje horizontal, ¿cuándo puede ocurrir un evento cardiovascular? A la izquierda, abajo, la etapa asintomática, por abajo de la línea horizontal del evento cardiovascular y por arriba la etapa de enfermedad. Fíjense qué pasa con una persona que tiene todos sus factores de riesgo óptimos y en general puede arribar a tener alguna complicación cardiovascular, una enfermedad, a una edad mucho más avanzada que aquella que tiene sus factores de riesgo no controlados, que puede tener un evento a una edad mucho más precoz. La diferencia de riesgo entre unos y otros es enorme y es un riesgo modificable. Y lo interesante que les muestro es que cuando yo utilizo medicación del colesterol en este paciente con más riesgo, independientemente de su cifra de colesterol, independientemente de por qué tenga más riesgo, lo que produzco es una reducción de ese riesgo modificable total y una nueva chance más tardía o eventualmente que no ocurra, de evento cardiovascular clínico. Y esto nuevamente se reduce y se acota el riesgo residual y es independiente de si el colesterol era alto o no. Conociendo esto, entonces, ¿quiénes deben sí o sí tomar medicación para reducir el colesterol? Porque en realidad deben reducir su riesgo, más allá de su colesterol. Y básicamente ustedes deben pensar los que tienen colesterol alto, y sí, acá en violeta, las personas con colesterol alto, muy alto, esto es el LDL, que es el malo, mayor de 190, deben sí o sí tomar alta intensidad de medicación para el colesterol. Pero más allá del colesterol, aquellos que independientemente de su colesterol tienen alguna de estas cuatro condiciones, tener eventos cardíacos vasculares previos, tener diabetes, tener placas en carótidas, en aorta o en otras arterias o tener insuficiencia renal, alcanzan para necesitar en forma obligatoria medicación que reduzca el riesgo y esto es la medicación del colesterol. Entonces, más allá de que estos grupos de personas con colesterol alto o independientemente de su colesterol necesiten tomarla, ¿hasta qué meta o valor debe llegar cada persona en cada caso? Y acá a la izquierda, nuevamente, quiénes deben tomarlos, para que los repasen, y a la derecha, hasta qué LDL o colesterol malo, hasta qué meta de LDL deben llegar. Y fíjense que las personas con más riesgo, por ejemplo, las personas con enfermedad cardiovascular previa, deben bajar muchísimo el LDL. Los diabéticos también, prácticamente todos los diabéticos deben tomar medicación del colesterol y tienen una meta menor de 70. Y fíjense que además de la meta, debemos tratar de que todos estos grupos de pacientes reduzcan a menos de la mitad su LDL inicial. O sea que hay dos elementos, bajar mucho, menos del 50% de su valor inicial e intentar alcanzar la meta. Y dependiendo el riesgo, cuanto más riesgo, más reducimos el colesterol para evitar ese riesgo adicional. Les recuerdo que los valores de referencia de los laboratorios de análisis clínicos no contemplan todos estos casos, o sea que ustedes no deben atenerse a esa recomendación que suele figurar en los laboratorios, que es para población general y a veces incluso, desafortunadamente, puede no estar adecuadamente actualizada. Finalmente, ¿cuánto bajan el colesterol los medicamentos? O sea, ¿cuánto necesito para lograr la meta en cada caso? Las estatinas que llamamos de moderada intensidad, arriba, reducen más o menos el 30% del colesterol. Las de alta intensidad en el medio, alrededor del 50%, y si combino las de alta intensidad con otro reductor del colesterol llamado ezetimibe, alrededor del 65% de reducción. Con eso, entonces, ustedes saben cuál debe ser la meta y cuánta reducción pretendo, y acá tenemos claro
¿qué voy a necesitar para esa meta y esa reducción? Entonces, mensajes para llevar a casa. Los medicamentos del colesterol en realidad reducen claramente el riesgo más allá del colesterol. Esto es totalmente independiente de si la persona tenía colesterol elevado o no, porque puede pertenecer a una categoría de riesgo independientemente de su colesterol, y tener en cuenta que cuanto mayor es el riesgo cardiovascular de la persona, más debemos bajar el colesterol. Entonces, estos son los principales mensajes que quería dejarles para que ustedes los analizaran y los entendieran, y escuchamos dudas, preguntas e inquietudes. Gracias a todos por su atención.